Muy buenas noches, abogado. Nosotros somos un grupo compuesto por 3 integrantes, los cuales procederemos a presentarnos. Mi nombre es Reina Saraí Sevilla, estudiante de la carrera de Derecho, con cuenta 308-415-37. Mi nombre es Nelly García, con cuenta 3174-1438. Mi nombre es José Leonel Guzmán, mi número de cuenta es 310-11-234. Bueno, en estos momentos procederemos a hablar de 3 elementos fundamentales en un proceso judicial, en una audiencia y en los tribunales, como son los secretarios, los presidentes, los jueces de paz. Como entrada vamos a hablar un poco de lo que son los jueces de paz, cuáles son sus funciones y por el juez de paz, a qué personas de las que no estén en ese momento en la audiencia podría reemplazar. Por ejemplo, los jueces de paz actúan como secretarios de su nombramiento y a falta del secretario actuarán como testigo de la audiencia. También el juez de paz, cuando los jueces de paz no tengan secretario, harán algunas veces de este. Los jueces de paz desempeñarán las funciones de ministro también de fe. También los jueces de paz desempeñarán también funciones de notario público. Entonces habla también el artículo 33 que los jueces de paz desempeñan también funciones como notario público. Como vemos, el juez de paz puede desempeñar diferentes puestos y como nos hablarán también los compañeros, esto sucede normalmente en lugares como más alejados de lo que son las ciudades. En efecto, Saraí, es muy importante destacar las atribuciones que le concede la ley a los jueces y sobre todo en lugares recónditos, ¿verdad? Donde pues la población es poca y la demanda también es poca. Sin embargo, a veces se encuentra que el juez está solo prácticamente y tiene que asumir funciones de secretario, ¿verdad? Y esto basados en lo que le confiere la ley. No sé si puede abordar un poquito más el compañero Leonel. Sí, como ustedes dos hablaban, podemos ver que el juez de paz, a la falta de su personal, y como bien dicen ustedes compañeras, en lugares en los cuales son juzgados bastante pequeños y que cuentan con poco personal, a falta del secretario, primero nos dice que puede tener 2 testigos de asistencia. Esos 2 testigos de asistencia pueden ser el escribiente o asistente o un receptor para que cumpla la función del secretario. Al no haber uno de estos 2, pues el juez de paz puede tomar la investidura del secretario y puede hacer la función de él como ministro de fe, y podemos ver que el juez de paz tendría que atribuir bastantes obligaciones, pues a la falta de personal tendría que cubrir él. Perfecto. Ahora vamos a hablar de los presidentes de las Cortes de Apelaciones. Fuera de las atribuciones que por otros artículos esta ley se le confiere las siguientes atribuciones. Presidir o presentar al tribunal en todos los actos oficiales o en público. Abrir y cerrar las sesiones en los tribunales. Dar las órdenes convenientes para integrar el tribunal. Determinar el orden que se deban verse los asuntos sujetos al conocimiento del tribunal. Mantener el orden dentro del tribunal. Dirigir los debates del tribunal. Fijar las cuestiones que hayan de debatirse. Poner a votación las materias discutidas. Autorizar con su firma y la del secretario las actas y los acuerdos del tribunal. Bueno, compañero, ya miramos lo que son las atribuciones que tiene el presidente por ley. Vamos a ver, compañero Leonel, ¿qué nos puede comentar en su experiencia con este tipo de procesos? Pues nos habla, sí, lo que nos demanda ahí son las obligaciones o las atribuciones que tiene el presidente de la Corte de Apelaciones, ¿va? Como
sabemos la Corte de Apelaciones está compuesta por un pleno. Entonces, el presidente dice ahí que él tiene la facultad para determinar qué temas son los que van poniendo sobre la mesa y también tiene la facultad de poder, digamos, encargarse prácticamente de toda de cómo sería, de todo el engranaje, pues, de la Corte de Apelación. No sé si quieren Él es el ahondar. que mantiene el orden en los tribunales, ¿no? Me imagino que de suceder algún hecho ahí, todo eso, él es el que dice que por favor llama a la calma a todas las personas que están participando en la audiencia. Y podríamos hacer una comparación, pues las atribuciones de un presidente pues son más de directiva, ¿verdad? Más de dirigir, de coordinar. Y en este sentido, pues, según lo que la ley determina en el artículo 72, taxativamente pues nos describe 9 funciones, ¿verdad? Y dentro de estas pues son las que ya ha mencionado la compañera Saraí, ¿verdad? Que son atribuciones, son obligaciones un poco más de director, si se puede decir así, porque vamos a seguir abordando más adelante lo que le corresponde al secretario y vamos a hacer el análisis en cuanto a lo que es el presidente, secretario, ¿verdad? Como los receptores. Así es, y vemos siempre la importancia del secretario, ¿verdad? Porque dice que tendría que ir firmadas las resoluciones por el presidente de la Corte y el secretario. Así es. Bueno, ahorita vamos a proceder también lo que son las funciones que le competen a lo que es el secretario, que sabemos que es una pieza fundamental y que una de las piezas que tiene más funciones en el proceso. Los secretarios judiciales son ministros de fe pública, encargados de auxiliar a los juzgados y tribunales. En cada juzgado o tribunal habrá un secretario que será el libre nombramiento en el mismo juzgado o tribunal. Vamos a ver cuáles son los requisitos para ser un secretario. Miramos aquí que dice que tener 21 años. Bueno, los analizamos porque realmente dice tener 21 años, creemos que realmente es de 21, pero eso realmente tendríamos que someterlo a investigación. Estar en el ejercicio de la ciudadanía, tener muy buena conducta, tener instrucción de jurisprudencia, no podrá ser secretario los que no puedan ser jueces de paz. Serán obligaciones de los secretarios asistir puntualmente a la secretaría del juzgado y tribunales, auxiliar a los juzgados y tribunales, guardar secreto en toda materia y casos de cargo de que lo exigieren, anotar al pie de los escritos y despachos lo que recibieren, anotar igualmente los días y las horas en que las partes reciben los autos, dar oportunamente cuenta de todas las pretensiones que se le presentan, extender fielmente y autorizar con su firma las actuaciones, providencias, sentencias que pesen ante ellos, notificar a las partes en la secretaría las providencias y las sentencias, extender fielmente las actas y acuerdos autorizados en su firma, llevar correspondencia del juzgado a los tribunales, custodiar y conservar cuidadosamente los sellos, los procesos y documentación, no dar copia certificada o testimonio, sino en virtual de providencia del juzgado o tribunal. Llevar siempre al corriente los libros de las actas de los acuerdos, ser imparciales con todo lo que tengan negocios pendientes en su secretaría, cumplir todas las demás obligaciones que le imponga la ley y las disposiciones. Como hablamos, realmente que son bastante las atribuciones que tiene el secretario, bastante funciones y bastante responsabilidad, porque sobre él recae la custodia de cada uno de los expedientes también.
Y compañera, como usted lo ha mencionado, ¿verdad? Sí, Sobre los requisitos de lo que es un secretario, ¿verdad? La edad mínima pues son 21 años, o sea que mayor de 21 años puede ejercer el cargo de lo que es el secretario. Y bueno, realmente el artículo 222 de la ley de organización y atribuciones de los tribunales, pues confiere 15 obligaciones, además, ¿verdad? De las que se le pueden dar después, ¿verdad? O sea, que no solamente se limita a lo que está escrito con estas 15 obligaciones, por así decirlo, sino que está de alguna manera obligado, y más adelante vamos a abordar un poco lo que el Código Procesal Penal pues establece también en cuanto a ceder responsabilidades. Por eso dice, además de lo que está escrito en la ley de organización y atribuciones de los tribunales, también tiene más acciones que realizar desde el secretario. Como le dice usted, es un elemento clave en el proceso judicial. sí, ahondando lo que ustedes dicen, podemos ver que el secretario prácticamente se encarga del despacho. Es el encargado de cuidar los documentos, de llevar el libro de las audiencias, llevar la agenda de las audiencias que va a tener el juez. Podemos ver que si, por ejemplo, en otro despacho falta algún secretario, él va a tener ¿cómo le puede llamar? Tiene la libertad para poder ir a cubrir a ese otro despacho también esa audiencia, porque él va a estar previsto para estar apoyando en el lugar que se le necesita, pues. Cuando dicen ministro de Fe Pública es el que da veracidad en la audiencia. Y todo esto lleva un control de lo que está pasando en las audiencias por medio de las actas, en el cual lleva prácticamente desglosado todo el actuar o todo lo que se desarrolla en el proceso de la audiencia. Y además Y también dice de que la también tiene la capacidad para... Diga, compañera. y también de la enorme responsabilidad, ¿verdad? Como lo dice la ley en este artículo, mantener discreción, ¿verdad? Bastante lealtad a los procedimientos. Y también, como la compañera lo ha manifestado, sobre todo las firmas, ¿verdad? De todo este tipo de documentos, y así como dar fe, ¿verdad? Y todo en todo el proceso, ¿verdad? De lo que incurra. Sí, capacidad también de notificar que tal vez no tiene esa función como el receptor, que puede salir del juzgado y que puede ir a notificar en la calle, pero él, por ejemplo, si una de las partes se encuentra dentro del juzgado, ella tiene la potestad también para poder notificar a las partes de auto o resoluciones y demás documentación. Exacto. Bueno, también nos habla de que un secretario, antes de tomar posesión de su cargo, esta persona debe de prestar la promesa al tenor de la fórmula expresada en el artículo 93, que me imagino que es lo que normalmente es como una juramentación para los secretarios también. Correcto. Y vimos los requisitos, quienes pueden optar a ser secretario. Y algo muy importante es que el secretario es la persona encargada de abrir las audiencias. Y generalmente, bueno, nosotros como estudiantes de Derecho, generalmente podemos atribuirle que puede ser algún conocedor de leyes, en este caso como abogados, pero volviendo al tema de los pueblos, el cargo de secretario o de juez, pues está en una persona de la comunidad, ¿verdad? Y siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece. Y algo muy importante es la conducta moral de las personas, ¿verdad? Ser mayor de 21 años y son requisitos o sea, ahí no está diciendo una profesión, ¿verdad? Una licenciatura, un doctorado, nada, sino tiene que ver más que conozca de la ley, ¿verdad? Que sea conocedor de la ley, como también Correcto. estar en su pleno goce de sus facultades, ¿verdad? Morales y intelectuales o mentales. Sí. Así es. Bueno, Como aquí nos habla también el artículo 128 de lo que son los receptores, los escribientes, los conserjes y demás empleados subalternos de la secretaría serán nombrados por los juzgados y tribunales a puesta del secretario en el número que determina la ley
de presupuesto 59 se prohíbe el ejercicio de la abogacía y de la procuración a los empleados subalternos de la Secretaría en los juzgados y tribunales donde preste sus servicios. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son los receptores. Los jueces de paz actuarán con su secretario, con un secretario de nombramiento, y a falta del secretario actuarán con 2 testigos de asistencia. Los secretarios de los jueces de paz son solidariamente responsables con estos por las actuaciones judiciales en que intervengan. Los receptores judiciales son miembros de fe pública, encargados de auxiliar a los secretarios de los juzgados y tribunales. Para el receptor se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos y tener la aptitud necesaria para desempeñar tal empleo. Serán obligaciones de los receptores judiciales en todo lo que se refiere al ejercicio de sus funciones. Notificar a las partes dentro y fuera de la Secretaría las providencias, las sentencias de los juzgados y tribunales. Evacuar las citaciones, emplazamientos, requerimientos, embargos y demás diligencias que se le encomiendan. Estas diligencias las evacuarán a costa de las partes cuando tenga que salir del asiento del juzgado del tribunal. Desempeña también las funciones de archivero en los juzgados y tribunales. Hacer las veces de secretario, propietario o interino. Las disposiciones del título anterior relativa al nombramiento de promesa de residencia, asistencia, prohibiciones, responsabilidades, recusaciones, suspensiones, terminaciones de funciones de los secretarios son aplicables al receptor. ¿Qué podríamos ampliar en lo que son los receptores, compañero Leonel? Pues creo que los receptores le podríamos llamar bien secretarios suplentes, porque ellos también tienen fe pública, son ministros de fe, y claramente nos dice que al no estar el secretario, o sea, el llamado para suplirlo es el receptor, que tiene también parte de las atribuciones de un secretario, entonces sería quien encajaría mejor. Pero en sí el trabajo, la atribución del receptor es la de notificar. Entonces, podemos ver que un receptor puede notificar por emplazamiento, citaciones, requerimientos a las partes dentro del juzgado, o también puede hacerlo afuera. O sea, ellos pueden salir del juzgado y notificar a la parte. ¿Va? Obviamente se coloca la dirección de la persona, él sale, lo va a buscar, lo encuentra, le notifica. Ahí se pueden dar varios aspectos a la hora de notificar, porque puede que no encuentre absolutamente a nadie, digamos en un despacho de un abogado, y él tiene la facultad para, si no encuentra a nadie, deslizar por debajo de la puerta una cédula de citación o una notificación de resolución, pues. También puede, si se encuentra algún familiar o X o Y persona y no está exactamente a quien va a buscar, puede notificarlo mediante él. Y ahorita con este tema de la pandemia, lo que se da mucho es que los receptores, al no poder salir, pueden notificar vía celular, vía WhatsApp. Entonces, es una función bastante importante, porque prácticamente es quien le da conocimiento, le da conocer a las partes muchas cosas, pues, o citar al diputado, o notificar de X o Y resolución, o si una de las partes presentó algún escrito solicitando alguna actuación durante el proceso, esa función, pues, de notificarle si se le da o si se tiene que aplicar. También es importante destacar, ¿verdad?, que los secretarios, los receptores, al hacer las veces de o sustituir al secretario cuando este no esté o por X o por Y razón, también tanto las disposiciones, ¿verdad?, el nombramiento, incluso la promesa, las prohibiciones, las obligaciones, las recusaciones, también recaen sobre los receptores y de igual manera, ¿verdad?, son aplicables en caso de
de no cumplir con alguna función o violentar la ley son aplicables. Todo así como tiene la responsabilidad del secretario, también la asume el receptor. O sea que en una escala, digamos, que pareciera no tan importante la figura del receptor, sin embargo, vemos que puede sustituir perfectamente al secretario, ¿verdad? Para continuar con los procesos. Generalmente la mayoría de personas que están dentro del Poder Judicial llevan ese proceso de que empiezan como escribientes, pasan a ser receptores y del receptor pues automáticamente pasan a ser secretarios, llevan toda esa misma línea. Sí, van obteniendo experiencia y por lo tanto pues afinando, ¿verdad? Más los procedimientos en lo que es el proceso. Así es. Yo considero que, por ejemplo, en los puestos de trabajo, el que más aprende es el que ha recorrido cada uno de los procesos, porque el día de mañana que ya está en un puesto arriba, sabe que ya reconoce tanto cada una de las funciones y todo eso, y nadie va a venir a decirle, no, mire, pasó esto, porque uno ya conoce cada una de las funciones de cada proceso. Entonces, en lo personal, yo creo que lo ideal es como llevar la escalerita hasta llegar al... Eso sería lo ideal, compañera, pero generalmente a veces estos puestos no funcionan así, ¿verdad? Siempre está la dedocracia y todos quisiéramos un sistema ideal, ¿verdad? Una elección, ¿verdad? Pero desgraciadamente no siempre funciona así. Aunque el compañero destaca por la experiencia que quizás se da esto, pero no en todo, ¿verdad? No en todos en la generalidad, no en la generalidad. Pero que bien de tomar en cuenta, ¿verdad? Los que vienen empezando desde abajo, desde archivar, desde hacer muchas acciones que van afinando. Al final, la experiencia es la madre de todas las acciones o toma de decisiones que ayudan mucho también. Exacto. Como cuando miramos, como dicen los abogados, que ya son esos señores ahí, que uno dice, los abogados de antes, y ahora compara con los de ahora. Pero esos señores tienen una experiencia que a uno de joven le va a costar años llegar. Sí, los recorridos son muy interesantes. Esa es la expectativa que todos llegamos. Sí. Continuando con lo que nos habla el Código Procesal Penal sobre lo que son estas diferentes funciones, nos habla que para efectos de rebeldía, las declaraciones de la rebeldía no suspenderán los cursos de la investigación, pero paralizarán el proceso respecto del rebelde, salvo que la rebeldía se produzca después de iniciada la evaluación de la prueba. Por ejemplo, compañero, ¿cómo consideran cuando alguien se está declarando en rebeldía en un proceso? Pues la rebeldía sería cuando, pues en este caso al imputado se le llama para que se presente a una audiencia y pues se pierda, pues, y no den con el paradero de él, tal vez da una dirección, un teléfono, va al receptor y lo busca y al final no lo encuentra. Se buscan las maneras mediante el apoderado legal también para ver si lo puede ubicar y no se encuentra hasta que el juez toma la decisión de librar una orden de captura por rebeldías. Esos casos son infinidad de casos, le podría decir, y a veces puede ser que porque el imputado tal vez sabe de que cometió un delito y entonces huye, pues, pero también se dan bastantes casos que hay imputados que cometen crímenes y que tal vez viven en la calle, pues, ustedes no tienen un teléfono, no tienen una dirección a la cual dar y que le diga, sí, lo vamos a ir a buscar y él va a estar ahí porque si yo he visto situaciones de eso, entonces es bien complicado tratar de localizar a esa persona, entonces la única manera es librando una captura, pues, para que cuando lo aprendan. En este caso no detiene el proceso, ¿no? Sí. El proceso continúa. El proceso continúa realmente. Sí.
Según lo que el artículo 109 pues nos expresa es que en este caso la investigación puede suspenderse, el curso de la investigación, pero el proceso no se paralizará. Pero en todo esto que ha manifestado el compañero hay una función importante del secretario y es que el secretario, como dice, puede parar la investigación, pero el proceso continúa, ¿verdad? Entonces, en este caso, todo lo que son las actuaciones y los efectos y todo lo relacionado con el caso queda en custodia del secretario. Ahí miramos otra función importante que el Código Procesal Penal pues nos está diciendo. Recordemos que allá en las obligaciones o atribuciones de los secretarios nos expresaba taxativamente ahí la ley son 15, pero además de lo que la ley confiere, y en este caso pues es el Código Procesal Penal el que está confiriendo eso, ¿verdad? Que lo está volviendo a decir, que custodia todo lo que estos trámites en ese tiempo, en ese momento, ¿verdad? En un caso de efecto de la rebeldía, pues es el secretario el que custodia todo esto, ¿verdad? Y así el proceso no se paraliza. Continúa. Bueno, aquí miramos Sí. en el mismo artículo 109 que nos habla, si los imputados fueren 2 o más en la comparecencia a detención, se produce una vez iniciado el debate. Este se realizará con respecto al rebelde ante el Tribunal de la Secretaría que dirige la Corte Suprema de Justicia. La declaración de rebeldía implicará indicio de peligro de fuga. Ya aquí nos habla también de lo que son las medidas cautelares también, que esas se aplican en el caso de que existe este peligro del que nos está hablando este artículo al final, de que pueda haber una fuga de la persona que es del imputado. Nos habla en el artículo 131 de la documentación de los actos. Cuando un acto deba ser documentada, el funcionario interviene con la asistencia de su secretario, levantará un acta respectiva y a falta del secretario, aquel será auxiliado por 2 testigos de asistencia. Si se trata de actos sucesivos llevados a cabo en lugares y fechas distintas, se levantarán tantas actas como sea necesario. En esto pues miramos también bueno, cómo lo miran ustedes, porque lo que yo miro es que pues cualquier situación o caso que se dé, siempre es el secretario que tiene que estar levantando todas esas actas, cualquier hecho que se dé en las audiencias, ¿no? Sí, también sí, dice que será auxiliado, ¿verdad? Por 2 testigos de asistencia, pero auxiliar, o sea que sí se le atribuye una gran responsabilidad, una serie de obligaciones al secretario, ¿verdad? Y ahí mismo el Código Procesal Penal pues lo está manifestando, lo está expresando así, ¿verdad? No solamente la ley es la que está confiriendo la ley propia de lo que es la Ley de Organización y Distribución de los Tribunales, sino también el Código Procesal Penal, que es complemento de lo que estábamos hablando anteriormente. sí. Y comenta que a falta de secretario siempre va a ser auxiliado por los 2 testigos de asistencia, que puede ser, ya lo hablamos, el receptor o un escribiente, para dar veracidad al hecho, ¿verdad? Y habla sobre si se trata de actos sucesivos llevados a cabo en lugares y fechas distintas, se levantarán tantas actas como sean necesarias. O sea que no hay impedimento de que sean en diferentes días o en diferentes lugares. Siempre el secretario va a estar llevando actas de todo lo que suceda en el proceso. Bueno, aquí miramos también a otro hecho importante, y es que al inicio nos habla lo que son las atribuciones, pero miramos aquí en el artículo 138 que nos habla de la prohibición de delegar. Los órganos jurisdiccionales no podrán delegar sus funciones en los secretarios o empleados subalternos.
La violación de esta norma producirá la nulidad de las actuaciones realizadas y hará responsable al órgano jurisdiccional por los efectos de la nulidad. Previamente conversábamos sobre este artículo, ¿verdad, compañera? De que son tantas las obligaciones y atribuciones, ¿verdad? Son tanto, pero esta prohibición es muy, por decirlo así, muy directa, ¿verdad? La prohibición de delegar. O sea, el secretario puede ser de todo a todo según lo que hemos abordado anteriormente. Puede sustituir o puede ocupar las veces de un juez o del presidente, sin embargo, no puede delegar. No puede delegar y dice que si incurre en eso, pues viola la norma y para efectos, sus actividades o sus resultados o lo que pueda hacer son nulos, ¿verdad? Entonces hay no le puedo decir que una contrariedad, sino como una paradoja tal vez, porque se le atribuye mucho, pero al final, según la ley, no puede hacer esto porque le compete directamente a otra figura, ¿verdad? Así es. Sí, porque esto habla más que todo también, por ejemplo, porque un escribiente no puede firmar un acta pues que le corresponde a un secretario. Al no estar él, no es que porque él no esté, un estudiante va a poder firmar, no va a poder notificar tampoco, no va a poder tampoco firmar una resolución junto al juez, pues. Y eso lo que habla que si en dado caso se hiciera eso, eso es un efecto de nulidad, pues sería nulo. Entonces no puede delegarlo el secretario. Sería como una audiencia que al final habría que volverla a repetir porque todo lo que pasó ahí quedó nulo. ser firmada, que sea firmada por otra persona que no sea el secretario. Sí. Así es. Más como ministro de fe, sí. Así es. Nos habla también el artículo 140. El secretario ordenará la expedición de copias, informes o certificaciones cuando sean pedidos por las autoridades públicas o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlas, siempre que el estado de procedimiento no lo impida y no afecte el principio de inocencia. Sí. Aquí lo que habla este artículo es sobre la copia autenticada, ¿verdad? Que el secretario tiene la facultad para poder, sería, vamos a ver si me ayudan compañeras, sería la conservación, dice, la conservación de copia auténtica de los autos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. La expedición de Sí, copias e informes sería. sí. O de cualquier Informes otra o actuación. certificaciones. Y cuando el original sea sustraído, perdido o destruido, la copia auténtica adquirirá ese carácter. Entonces eso es lo que hablábamos con la compañera. Imagínense que se pierde un folio, por ejemplo, o una actuación en el expediente. Entonces la secretaria tiene también esa atribución, pues, de poder, sería como refrendar o autenticar sería una copia, por ejemplo. Si se pierde el documento original y queda una copia, ella puede autenticar esa copia, pues. Una pregunta, compañero. Por ejemplo, en los juzgados piden un expediente para ser revisado. ¿Qué es lo que le entregan, digamos, a los abogados para que revisen? ¿Se le entrega el documento original o una copia? Pues se le presta el expediente original. Siempre y cuando usted sea parte en el proceso, se le puede prestar, pues, o de repente que usted vaya a presentar poder. Puede ser el caso de que el imputado tiene un defensor público que le cubrió tal vez la primera audiencia, porque tal vez lograron infragante o algo y no tenía cómo hablar, entonces un defensor público lo auxilia, pero ya en las siguientes etapas del proceso, tal vez él tiene una persona de confianza, un abogado privado, entonces este va a presentar poder para representarlo, entonces
se le presta también porque obviamente él va a revisar desde el inicio del expediente para ver qué fue lo que sucedió, qué fue lo que se dio. Entonces también se puede prestar de esa manera. Se le solicita al secretario y pues se le presta, claro, siempre y cuando uno esté pendiente también de lo que está revisando el abogado o la parte interesada que lo solicita. Aquí nos habla también del artículo 145, las firmas de las resoluciones. Las resoluciones serán firmadas por el juez y en su caso por los miembros del tribunal que hayan conocido el asunto, así como por los secretarios. La falta de la firma del juez o de uno o más miembros del tribunal de sentencia provocará la invalidez del acto, que era casi lo que estábamos hablando. Sí, hablando De anteriormente. verdad, donde decía de que no puede ser, no puede delegar porque realmente quien tiene que firmar es el secretario. Sí, también que ahí menciona, ¿verdad? Lo importante que de la firma del secretario. Y si al faltar una firma de los miembros del tribunal, dice, no será válido pues el acto. Entonces, Sí, ahí es donde volvemos a ver la figura del secretario, la importancia de la figura del secretario en un proceso judicial. sí, es quien da fe y veracidad de todo el proceso. Y dice que también cuando a falta de una firma de El juez. vamos a ver, del juez, sí, o más bien del tribunal de sentencia, dice que esto puede ser subsanado pues mediante un acta, o sea, tendría que desarrollar un acta para que se pueda subsanar esa firma. Pero completamente él tiene que haber participado en la audiencia, ¿no? De la que se está hablando para que pueda ser esa acta. Sí, sí. Eso solo es como me imagino de que se ha elaborado el acta y que, no sé, tal vez por algo, no sé realmente qué puede haber pasado en que se le olvide, como que decir A veces sí, se les puede olvidar una firma. Entonces, el acta, ¿verdad? Entonces me imagino que en ese caso, ¿verdad? Y que ellos tendrían que decir, no, mire, tuve que salir por una emergencia completamente o algo así. Entonces, por eso, ese tipo de cosas es que nos habla este artículo. Así este es. artículo, sí. También el artículo 151 nos habla de las notificaciones de las resoluciones. Las notificaciones personales las hará el receptor, el órgano jurisdiccional y en su defecto el secretario. Volvemos aquí a las funciones de lo que son del receptor y del secretario, ¿no? Algo importante que destacar Sí. acá, como lo ha manifestado compañera, es que el secretario sustituye al receptor o asume el cargo del receptor, pero también del juez, ¿verdad? O del presidente. Entonces volvemos, como menciona usted, al hecho de que el secretario, la figura del secretario es indispensable, la verdad, es muy importante. O sea que en su defecto el secretario siempre está como una gran alternativa, diría yo. Sí, interesante que aquí nos habla también de que al no poder notificarse el día siguiente a una de las partes, las notificaciones se harán por medio de cédulas o de edictos. Para los edictos, los que hablábamos de esos anuncios que están en los periódicos de mayor circulación, para que las partes se puedan enterar de la resolución dictada por el juez. También aquí me pareció interesante lo que hablábamos, que dice que también para el cumplimiento de tal cometido, dichos funcionarios podrán solicitar el auxilio de las autoridades de la policía si lo estiman necesario, lo que hablábamos, que al no encontrarse, pues se libra la orden de captura y pues la policía es la que se encarga pues, de dar con el paradero de la persona. Así es. Miramos también el artículo 154 que nos habla de las citaciones y los emplazamientos también. Las partes en un proceso, así como los testigos y peritos, serán citados y emplazados personalmente por el receptor del órgano jurisdiccional y en su efecto por el empleado a quien se le asigne esta función, la cual deberá desempeñar previa promesa de ley, que me imagino que tanto el presidente, el secretario, el receptor, todos tienen que hacer promesa de ley, ¿no? Sí, aquí nos habla más que todo para lo mismo, de citar o emplazar a testigos o peritos
lo hace el receptor o lo puede hacer el secretario en su defecto también. Así es. Cualquiera de las dos partes podría ser este proceso. Sí, sí, sería por medio de cédulas, que la cédula es lo que lleva es la suma que le ponemos la suma es del juzgado de donde va dirigido la citación, pues. La persona a la que va, la dirección, y la fecha, la hora, en dónde dónde es que se le está citando, el lugar, y para qué se le está citando, pues. En este caso de los peritos puede ser, por ejemplo, para algún peritaje de celular, o hay otros también, otras ramas que los peritos son los encargados de dar esa, ¿cómo sería? Esa respuesta o encargado de hacer esa investigación para tener una mejor prueba en el proceso. Así es. Miramos también el artículo 189 que nos habla del contenido, el contenido del acta que registre una medida sustitutiva, que era lo que hablábamos cuando existe la posibilidad de que el imputado se pueda fugar, y existen varias situaciones en las que se pueden prestar para una medida sustitutiva. Antes de ponerse en práctica una medida sustitutiva de la prisión preventiva o que se refiere al artículo 184, el secretario formulará un acta que debe contener denominación del juzgado del que se trate y fecha del acta, constancia de que se notificó al imputado la correspondiente resolución, la dirección exacta de las personas que habrán de intervenir en la ejecución de las medidas impuestas y la aceptación por parte de dicha persona de la función u obligación que se le haya asignado, la indicación precisa de la consecuencia que para el imputado tendrá el incumplimiento de las medidas impuestas, la dirección exacta en que pueda hacerse la notificación, la citación y el emplazamiento al imputado, la promesa formal del imputado de cumplir las medidas que se le hayan impuesto y de permanecer a la disposición de los órganos jurisdiccionales. Y ya por final lo que hemos hablado y lo que hemos rondado bastante, lo que son las firmas, que este tipo de actas tienen que estar firmadas por el secretario y los demás que intervienen en el proceso. Pero además de la firma, aquí es que el secretario formule el acta, ¿verdad? O sea que otra función de las que está llamado a realizar, obligado a realizar, diría yo, el secretario, ¿verdad? Y en un acta que se registre una medida sustitutiva. No solamente la firma, sino también que él tiene que elaborar o hacer el acta, ¿verdad? Así es. Sí, compañera, es que sería el acta de medidas, si no me equivoco. Una medida sustitutiva, sí. Es que en este caso el acta de medidas lo que nos dice, por ejemplo, ¿cómo le puedo decir? Son medidas medidas cautelares, son medidas para que, por ejemplo, usted se haga presente en el proceso, pues, o se defienda en libertad. Entonces aquí podemos ver y nos desglosan todo lo que lleva un acta de medida, empezando por los datos de la persona, la dirección sumamente exacta. Pero solo le está... una referencia para evitar eso, que la persona... Pero solo le da la facultad al secretario que haga esto, y en su defecto, pues me imagino que el receptor, ¿no? Aquí como les decía yo, otra de las funciones, obligaciones que el secretario está llamado a realizar, obligado. Así es, sí, sería el secretario quien firma el acta de medidas y coloca prácticamente, o sea, las actas que le van a dar al imputado, pues. También puede caber una firma, por ejemplo, cuando le dan el artículo 173, que son las medidas cautelares, la numeral 5, que esa es muy consistente, que le dejan a cargo puede ser el abogado o puede ser hasta la mamá del imputado. Entonces ya en esa acta firman de que están de acuerdo el secretario, la persona encargada del imputado y el imputado, que están de acuerdo con esas medidas que se le impusieron en la audiencia. Ok, perfecto.
Pero con esto, pues finalizamos lo que es la parte de la parte legal de lo que fue la investigación. Tenemos otro punto realmente en este proceso, ¿no? Sí, yo creo que nos falta un poquito abordar lo que es el 346, compañera. Siempre de las atribuciones del secretario. Vamos a ver. Pero más que todo es que se refiere a que el secretario entregará de oficio a cada una de las partes con la copia de la sentencia, un ejemplar del acta, lo cual pues es lo que más describe el artículo 346, es que el secretario dejará constancia en acta de todo lo ocurrido durante el juicio oral y público, y lo cual contiene, pues ahí nos dice una serie de requisitos, ¿verdad? Entonces también el secretario es el que dejará por constancia en un juicio oral y público, ¿verdad? Es otra de las importantes obligaciones que tiene que hacer. Eso que bien dice usted, compañera, es prácticamente la función más importante de un secretario, porque en esa acta desglosa hora, participaciones de cada una de las partes y de todo el proceso. Pues. Lleva el nombre del fiscal, del defensor privado público, si hay acusador privado también lleva el nombre del acusador privado, y ahí desglosa absolutamente todo. Al finalizar la audiencia, ella hace el acta, va firmada por el juez, secretaria, por las partes, y ella está obligada a entregarle una copia de esa acta a las partes que están en el proceso. Pues. Así es. Entonces, Y recordemos que en esa acta va la resolución. Perdón, solo agregar el último punto, porque en esa acta va la resolución del juez en esa audiencia, que es lo más importante. del juicio oral y público que menciona el 346, ¿verdad? Del Código Procesal Penal. Así es. Bueno, entonces Saraí, continuamos con... Bueno, creo que vamos a proceder ahorita con el ejercicio de lo que sería una citación, ¿no? Simulación de una citación. Bueno, lo que vamos a realizar es... No sé si Leonel nos explica cuál sería la actividad de citar y en qué consiste y cómo se está haciendo actualmente, ¿va? ¿Me escuchan? Sí. Compañeras. Hola. Bueno, el conversatorio sobre sobre las facultades y obligaciones que le atribuye la ley a los secretarios y los receptores de justicia, pues ya lo hemos abordado, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la simulación de una citación. Bueno, entonces vamos a proceder. Yo voy a hacer, en este caso, voy a hacer el receptor. La compañera Saraí Sevilla va a ser la defensa privada y la compañera Nelly García va a ser la fiscal del Ministerio Público. Entonces, el receptor, como hablábamos, una de las funciones es notificar a las partes de autos, providencias y citaciones. En este caso, lo que vamos a hacer es notificar a las partes sobre una audiencia inicial que tienen para el día viernes 30. Entonces, vamos a proceder a hacer ahorita la dramatización. Aló, buenas noches, con la abogada Saraí Sevilla. Aló, muy buenas noches. Abogada Saraí Sevilla. Sí, dígame, con ella. Abogada, fíjese que le hablo en referencia al expediente 342-2020
sobre una audiencia inicial que se va a llevar a cabo el día viernes 30 a las 8:30 de la mañana en el despacho 22 de la juez abogada Borgiana Espinal. Esa abogada es sobre la audiencia inicial del expediente que le acabo de referir. Entonces, usted está debidamente notificada, ¿anotó, abogada? Permítame un momentito. Ya lo anoto, permítame un momentito. ¿Qué día se llevará la audiencia? Perdón. Viernes 30, abogada. El viernes 30 a las 8 30 de la mañana. a las 8. Ok, perfecto. Muchas gracias. Estoy por notificada. Bueno, gracias. Buenas noches, abogada. Gracias. Buenas noches. Aló, buenas noches, abogada Nelly García. Buenas noches, abogado. Un gusto saludarle. Igualmente, abogada, fíjese que le llamo para notificarla sobre una audiencia que tiene usted el día viernes 30 de octubre del expediente 342-2020. La audiencia, abogada, se va a llevar a cabo en el despacho número terminal Perdón, a las disculpe, 8:30 despacho de la número. mañana. Perdón, disculpe, repítame, despacho número 22, abogada. 22. Ok, he tomado nota. Gorgiana Espinal. Juez Gorgiana. Excelente, abogada. Entonces, le doy por notificada. Gracias por informarme y ya tomé nota para que esté agendado ya para la acción. Muchas gracias. Pase buen día. Excelente, abogada. Buenas noches, le agradezco. Bueno, igual. Al finalizar el proceso que al receptor, procedo a levantar una constancia de notificación en la cual explico el día, que hoy es domingo 25, a las 9 de la noche, notifiqué a la abogada Saray, como de García, como fiscal, y para mediante qué. Entonces, en este caso lo hicimos vía celular, entonces yo pongo que lo hice vía WhatsApp y pongo para qué fue que la notifiqué. Firmo y se entrega al despacho correspondiente para que ellos sepan que a ese día y esa hora las dos partes ya están sabidas de que presentarse a la audiencia y a la hora establecida y en el despacho en el cual se les citó. En este caso, estas acciones se toman, compañero, por la situación de la pandemia, ¿verdad? Pienso que sí, pero también lo se puede hacer mediante llamada normalmente, porque para los receptores, créame que es sumamente complicado el hecho de estar saliendo a diferentes lugares, pues, a estar tratando de notificar. Por ejemplo, cuando se mueven a notificar fiscales, es un poco más simple porque se van a la fiscalía y ahí están todos. Cuando son defensores públicos, se van a la defensa pública y ahí están todos. El problema es cuando son defensores privados o imputados o testigos, que tal vez uno tiene que andarlo buscando bajo de las pies. No solo uno, son varios y tal vez viven en diferentes lados. Entonces, solicitan, en este caso, a los FRI que le pongan dirección exacta, por eso tiene que ser sumamente exacta, y les piden 1 o 2 números, porque ellos citan mediante llamada, que sería lo más fácil. Ya al no encontrarse, pues se desplazan a ubicarlos. Pues. Ok. Entonces creo que ampliamente hemos abordado el trabajo asignado, ¿verdad? Entonces vamos a detener la grabación. Ha sido un gusto poder hacer este trabajo, compartir con ustedes y más que dar a conocer, pues entender nosotros mismos sobre los principales, o diría yo, las facultades y las obligaciones que se le atribuyen tanto a los secretarios como a los receptores, ¿verdad?, de justicia. Entonces, esto ha sido todo y buenas noches. Buenas noches, compañeros.